Una persona que carece de derechos fundamentales como lo son la libertad y la igualdad es un esclavo. Aquel que solo es visto como un objeto y que generación tras generación le pertenecen a alguien más es una bajeza humana que existió en este mundo injusto. La esclavitud ya desapareció, pero cambió de forma. Ahora le llaman obreros y proletarios, que deben venderse a sí mismos por 3 lochas que solo les sirven para comer. Hoy conoceremos la historia de un esclavo con poder. Se trata de Manuelote, un sambo alto y corpulento, taciturno y severo, con una barba poblada que era esclavo del general Pulido. Este esclavo gozaba del cariño de su amo. Es que en la Venezuela colonial, los esclavos asumían a sus amos con una figura patriarcal. Manuelote era tan cercano a su amo que el general Pulido en el año de 1801 le otorgó el cargo de mayordomo del hato de la calzada, y aún siendo esclavo se comportaba como un esclavista de la colonia. Látigo en mano, garrote y pedantería al andar, mandaba más que el general Pulido, que nunca iba al hato de la calzada. La esclavitud en Venezuela culminó gracias a las gestiones del presidente José Gregorio Monagas, y el 24 de marzo de 1854 los esclavos eran libres. Esto causó molestia en la oligarquía criolla y confusión en la esclavitud. Muchos fueron los esclavos que decidieron quedarse con sus amos, aunque muchos esclavos habían logrado su libertad por los esfuerzos patrióticos en la guerra de independencia. Los esclavos siempre terminaban siendo reclutados por cualquiera de los bandos y siempre eran colocados en las primeras filas. La deshumanización en la guerra de independencia no tenía límites. Manuelote atendía el hato de la calzada, la cual dirigía diligentemente su empresa encomendada por su amo. Más de 20 esclavos estaban a su disposición y algunos 8 eran peones a sueldo que recibían un pago de 3 pesos mensuales. Extracción de cacao, café, caña de azúcar y cría de ganado era el trabajo laborioso de todo el personal. Manuelote, como un mantuano bruto, tenía prácticas medievales, maltratos físicos, trato cruel e inhumano. Cuando Manuelote daba una orden, debía cumplirse sin chistar. De lo contrario, el látigo trabajaba. Su odio era implacable, su voz temible. El general Pulido es el único que calma su sed de poder en aquel hato miserable del sufrimiento humano. Un día llegó al hato de la calzada un joven de 17 años, fuerte, catira y laborioso, que estaba buscando empleo. Al parecer había tenido algún asunto con respecto a un robo. De inmediato, Manuelote sintió envidia y odio hacia aquel muchacho. Era el año de 1807 y el verano del llano ardiente quemaba el lomo del peón y del esclavo por igual. Manuelote le dio las más duras tareas al catire: domar caballos salvajes, cruzar ríos arriando ganado, rozar el monte al mediodía y tumbar árboles. Eran algunas de las difíciles tareas asignadas, y en la tarde, cuando el cansancio era ya implacable, Manuelote le ordenaba al catire que le lavara los pies, que le trajera agua fresca y que le meciera la hamaca hasta que se quedara dormido. Lo que no sabía Manuelote es que ese muchacho de 17 años, llamado José Antonio Páez, sería décadas después general de la independencia de Venezuela y en 1830 presidente de la patria. He ahí cuando la vida le depara a aquellos que hacen la historia las más duras dificultades que forjan su temple. Manuelote siguió algunos años más con sus tratos crueles, pero al llegar la guerra en 1811, no hubo negro ni blanco que quedara ajeno a la causa patriota o realista. Venezuela se preparaba para un conflicto mayor, de donde 900.000 habitantes solamente quedarían vivos 300.000. Ser blanco, pardo, negro o indio eran indiferentes a la hora de empuñar la lanza o el machete en el combate. Al darse inicio de la Guerra de Independencia venezolana, hubo una batalla en especial que lleva a nuestro cuento. Fue el 16 de febrero de 1816 en la batalla de Mata de la Miel, donde además el señor José Antonio Páez demuestra una gallardía y un derroche de valor y espíritu republicano impresionante, y derrota con una contundencia muy firme al ejército español. ¿Pero por qué se llama acaso esta batalla? Resulta que es capturado un negro altote de chiva y fuerte. Era nada más y nada menos que Manuelote, que luchaba del lado español.
Páez inmediatamente lo recibe con cariño, le da de comer, lo sienta en su mesa y le demuestra lo que es el honor y el cariño humano. Manuelote, siempre resiliente, siempre difícil, siempre complicado en esta situación, decide entonces obviar por completo estos gestos de cariño. Con el tiempo se da cuenta de que son sinceros y decide entonces Manuelote incorporarse al ejército patriota, al ejército venezolano, para luchar por nuestra independencia. Resulta que la tropa común decía de vez en cuando: hey, ¿por qué no le lavas los pies a tal o cual soldado? Hey, ¿por qué no me lavas los pies hoy? Haciendo recuerdo de aquello que le había hecho el Manuelote al José Antonio Páez. A lo que Manuelote respondía con mucha firmeza además y decía: gracias a mí se forjó el centauro, gracias a mí se forjó el llanero. Yo crié y formé a ese hombre tan importante que hoy en día es nuestro jefe. Páez diría en su autobiografía: mucho sufrí con aquel trato. Las manos se me rajaron a consecuencia de los grandes esfuerzos que hacía para sujetar los caballos por el cabestro. Mis muslos sufrían tanto que muchas veces se cubrían de rosaduras, que brotaban sangre, hasta gusanos me salieron. Y al otro día se debía seguir trabajando a las órdenes de Manuelote. La esclavitud es bochornosa. Solo pensar en ella produce náuseas. Nadie es dueño de nadie. La libertad es el bien más preciado de un individuo. En la época colonial, la esclavitud fue el motor de una economía estancada, donde solo unas pocas familias gozaban de privilegios. Y es tanto que cuando comienza la guerra de independencia, solo algunos próceres balbucean la libertad de los esclavos. Los hombres somos porque somos libres, pensar diferente, tomar decisiones, tener opinión, hacer uso de la conciencia y respetar al prójimo. Eso es solo un abreboca de la palabra libertad. A Manuelote se le perdió el rastro. Entre tanta guerra y tanto muerto se presume que falleció en combate. Lo que sí es cierto es que forjó el temple de José Antonio Páez. Este esclavo lleno de poder demostró desprecio por quienes le rodeaban, dándose el lujo de maltratar a hombres libres. Y es ahí donde la delgada línea de la razón se desprende. Si usted quiere conocer a alguien, dele poder y hágalo creer que lo tiene, y ahí conocerá lo peor de esa persona. Pero la moraleja es que mientras más altos estemos, más humildes debemos ser, porque si no seremos como Manuelote, unos simples esclavos con poder. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, nos quedaba más